lo primero, pues a tu persona y al equipo la confianza que habéis depositado en este humilde fotógrafo de las jornadas. Una muestra más de que los consagrados valemos para muchas cosas y quizás es bueno que sea así. Yo personalmente creo mucho en la formación y en la reflexión, aunque no pueda uno hacerlo siempre todo lo que pudiera. En cierto modo creo que la conversión pastoral que haya podido haber en mí, sobre todo en estos últimos 6 años, tiene mucho que ver con la experiencia, pero sobre todo mucho también con la formación. Y en ese sentido estas jornadas de Confer, haber escuchado aquí a muchas personas, en su momento el Fórum, en su momento el Congreso de Pastoral Juvenil de Valencia. Bueno, pues el poder escuchar a otros que desde la experiencia y la reflexión comparten, a mí me ha ido abriendo pistas, ¿no? Y en el equipo que formamos en los claretianos, pues bueno, hay mucha acción, pero también detrás queremos que haya reflexión. Por eso, bueno, pues comparto desde ahí, comparto desde lo recibido y, bueno, pues puesto un poquito de orden, ¿no? Es domingo por la mañana, quizá ya estamos pensando más en el viaje, en la semanita que nos queda por delante, en todo lo que se abre a partir de esta tarde. ¿Qué decir que ya no se haya dicho? Bueno, pues vamos allá, vamos a intentar remontar este domingo por la mañana, poniendo todos lo mejor de nosotros. Esta es la imagen de nuestras jornadas, la inquietud del amor, vivir y proponer la vocación consagrada hoy. Entiendo por el programa que las primeras ponencias iban más más centradas en el vivir, y hemos escuchado reflexiones interesantes sobre la necesidad de vivir, que todo nuestro hacer está apoyado en el ser, en el vivir. Y estas últimas reflexiones, incluyendo la de ayer tarde, pues aunque ya salían elementos, ¿verdad?, en las otras ponencias, pues más centradas en el proponer. Retomo una frase de ayer de Pascual Chávez, que decía más o menos: todo el entusiasmo de la reflexión, si no se transforma en proyecto, se queda en un eslogan, se queda en un tuit, que es bonito para el momento, pero que no llega a hacerse vida. Bueno, pues por la misma ley de la encarnación, tan presente en tantos ámbitos de la vida y de la pastoral, la reflexión tiene que acabar haciéndose proyecto. Bueno, pues ojalá que esta charla pueda aportar algo, ¿no? Aportar algo en clave de semilla, como nos decía Óscar también el primer día. Aquí no vamos a dar productos acabados, sino semillas que puedan ayudar a proyectar o a renovar nuestros proyectos. ¿Qué os voy a contar? Pues en síntesis, pues este es el título, ¿verdad? Eso, ámbitos donde hacer la propuesta vocacional a la vida consagrada. Ven y sígueme, ámbitos donde hacer la propuesta vocacional a la vida consagrada. En síntesis, lo que quiero deciros es que hay que hacer propuesta vocacional a la vida consagrada en un marco más amplio, ¿vale? Vamos a darle la vuelta a las dos frases. En un marco de propuesta vocacional más amplio, donde integre las distintas formas de vida en la Iglesia, vida seglar, vida consagrada, ministerio ordenado. Hay que hacer propuesta vocacional a la vida consagrada en los momentos y formas más adecuados. Es algo tan importante que hay que cuidarlo en los mejores momentos y en las mejores circunstancias y con las metodologías más adecuadas. Y este mensaje es tanto para consagrados como para laicos o seglares. Si la misión compartida es un barco en el que estamos embarcados, benditamente embarcados todos, en otros ámbitos de la pastoral, también en este, también en esa promoción vocacional a todas las formas de vida cristiana y también en la promoción vocacional a la vida consagrada. En esquema, vamos a coger la imagen del árbol, unos puntos de introducción para enmarcar un poquito el compartir. Vamos a mirar las raíces, a mirar a Jesucristo en el Evangelio, a la primera comunidad cristiana, la palabra del magisterio. En el tronco vamos a pensar los requisitos, destinatarios y modos de hacer la propuesta vocacional. Y en las ramas, pues vamos ya a intentar aterrizar los ámbitos donde hacer esa propuesta vocacional a la vida consagrada. Y una conclusión. El esquema que tenéis es el que voy a ir siguiendo con alguna variante. Al repasarlo en los últimos días, pues siempre alguna pieza se ve mejor en otro sitio, entonces, bueno, iré diciendo algún añadido, algún
pequeño cambio que hay, pero básicamente ese es el esquema, ¿sí? Bueno, pues vamos a empezar mirando un icono y con esa frase ven y sígueme, entre interrogantes. Esta imagen está sacada al poner en Google el joven rico. Al buscar en un diccionario, vamos, un buscador de Biblia, en la frase ven y sígueme, si no me he equivocado, esa frase solo aparece en boca de Jesús dirigida al joven rico. A otros les dijo venid y veréis, a otros les dijo sígueme, pero las tres palabras ven y sígueme solo aparecen en la conversación de Jesús con el joven rico. Bueno, pues buscando en Google el joven rico apareció esta imagen, me pareció sugerente, Jesús dirigiéndose a un joven rico de hoy. Busqué el autor por aquello de poder rentabilizar el hallazgo y quizá tenía otros cuadros bonitos para otros momentos. La página web estaba en polaco, escribí a mis hermanos de Polonia a ver si podían traducir, si ponían algún sitio el autor, pero no, solamente comentaba la imagen del joven rico, ¿no? Bien, pues sin saber quién es el autor, pero yo creo que una imagen sugerente. La afirmación es una pregunta, ¿no? Ven y sígueme. Y, bueno, pues ¿qué puede significar la pregunta? Quizá la extrañeza del llamado en el siglo cero y en el siglo XXI, porque realmente es una llamada alternativa, contracultural, es una llamada que puede contener una triple herejía, estamos hablando de vocación quizá a un hombre sin vocación, una expresión que aparece en distintos documentos. ¿Cómo me viene esto a hablar de vocación si, bueno, pues hoy es más vivir el momento y ir pasando la vida, ¿no? La segunda herejía puede ser que, bueno, pues ya de hablar de vocación hablemos de vocación científica o profesional, pero me estás hablando de vocación cristiana. Y la tercera herejía, ya incluso aceptando que me hables de vocación cristiana, hombre, pues una vida normal, ¿no? Ser normal. Vocación cristiana consagrada. Bien, pues ahí puede estar justificada esa pregunta, extrañeza del llamado, pero también puede ser la extrañeza del que llama, en este caso los agentes de pastoral consagrados o seglares o laicos, extrañeza o complejo. Y he rescatado una frase del documento Nuevas Vocaciones para Nueva Europa, que el otro día se nos citaba, donde dice: la crisis vocacional de los llamados es también hoy crisis de los que llaman, acobardados y poco valientes a veces. Si no hay nadie que llama, ¿cómo podrá haber quien responda? Bueno, pues igual tenemos que hacérnoslo mirar si esa pregunta cae más del lado del llamado, cae más de nuestro lado o estamos ahí a medias. La J y la V de nuestra pastoral, distinguir para integrar. Bueno, esto daría para otra ponencia o para otras jornadas, pero muy brevemente, y probablemente aquí podríamos discutir y distintas percepciones. En esta especie de sudoku de letras, PJV, Pastoral Juvenil Vocacional, yo creo que es bueno distinguir para integrar. Todo tiene cabida, pero bueno, pues sabiendo qué queremos hacer con cada cosa o en nuestros itinerarios qué papel y qué momento le damos a cada cosa. Para superar una pastoral vocacional muy selectiva, de hace unas cuantas décadas, que solo buscaba vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal, pero para superar quizá el otro lado del péndulo, que es una pastoral quizá disuelta. Nosotros en algún momento decíamos, ¿dónde está la V de nuestra PJ? Se nos ha perdido, ¿no? Se nos ha quedado disuelta. Bueno, pues yo creo que no es bueno ni una cosa ni otra. ¿Qué entiendo yo que integra la PJV? Pues la J iría más por el primer anuncio. Como nos dijeron ayer, no es solo lo que está en el comienzo, sino en el sentido griego de lo primero, ¿no? Ese fundamento que hay que volver continuamente a él, el anuncio primero. La iniciación cristiana, que sabemos que se inicia en la infancia, pero pues en la adolescencia, con ese terremoto que hay de todo, hay que reiniciar o reconsolidar o resetear. Y el despliegue de esa vida, en una vida cristiana adulta, o un camino hacia ser adulta. Eso sería más lo que caería del lado de la pastoral juvenil. ¿Qué sería más del lado de la pastoral vocacional? Pues, por cambiarle la palabra, animación vocacional, ¿no? La animación vocacional. Y ahora entramos un poquito a ello. En la base estaría ese anuncio de iniciación cristiana. Ahí ya hay muchos elementos de cultura vocacional básica,
que la vida tiene un sentido, el sentido de la trascendencia, la generosidad, el hacer algo con la propia vida. Bueno, eso, cuando hablamos de cultura vocacional en ese sentido, uno dice, bien, está bien el concepto, pero eso ya lo teníamos o tendríamos que tenerlo. O está bien que se nos recuerde que en esa iniciación cristiana, en esa pastoral básica que hacemos con tantos adolescentes y jóvenes, ahí ya tiene que haber esa dimensión vocacional básica. ¿Qué se le pediría a la animación vocacional? Bueno, pues veis que por un lado ese rectángulo desborda lo que es la etapa juvenil, que es verdad que el anuncio y la iniciación también está en la infancia, pero hablando de pastoral juvenil, lo desborda por abajo, porque yo creo que también hay que hacer animación vocacional con niños, lo desborda por arriba, porque también jóvenes adultos, 30, 35 años, muchos están todavía en esa edad de optar en la vida, y las familias. Con las familias también hay que hacer animación vocacional. Familias, padres, resto de parientes y abuelos, que muchas veces son agentes de evangelización, ¿no? Por lo tanto, la animación vocacional yo entiendo que le compete esa cultura vocacional más específica y la promoción vocacional. ¿Qué entiendo por cultura vocacional específica? Pues vamos a poner el ejemplo con la pastoral social. Cuando decimos todo es social, bien, todo es social. En la medida que abrimos la boca para hablar de Jesús, ya estamos hablando de cómo trataba a la gente, qué opciones tenía, por qué se acercaba a los más necesitados y también a los que no lo estaban. Bueno, eso tiene un tinte social, ciertamente, ¿no? Pero al final la pastoral social tendrá que concretarse en que una vez al año hay una buena catequesis vinculada a una campaña y fomentamos el voluntariado para estos grupos de jóvenes en concreto. Bueno, pues yo creo que la pastoral vocacional también, todo es vocacional, ciertamente, pero también tiene que haber medios específicos. Tomando una expresión también del documento antes citado, la pastoral vocacional es un eje transversal, a la vez que es una tarea específica. Y si no contemplamos ambas facetas, pues algo se nos queda, ¿no? Eje transversal, pero también tarea específica con sus mediaciones. Vamos a ampliar un poquito esto, mirad. Ampliando ya el cuadro de lo que sería la animación vocacional, ¿qué ingredientes habría ahí? ¿Qué pasos del proceso de animación vocacional sería bueno que estuvieran? Pues por un lado el anuncio vocacional. En Nuevas Vocaciones para Nueva Europa se llama más la siembra vocacional. Vamos a llamarlo aquí anuncio, entendiendo esos contenidos de cultura vocacional específicos y propios. ¿Qué entraría ahí? Pues entrarían las 3 llamadas de la que habla ese documento citado, el Dios Padre que nos llama a la vida, toda la llamada a la vida, el Hijo que nos llama al seguimiento, es decir, el seguir a Jesús no es solo cuando voy a misa, cuando rezo o cuando hago un favor a otro, sino que implica toda la vida como proyecto de seguimiento al Señor, y la llamada del Espíritu al testimonio, a una misión concreta. Tú tienes un lugar en el mundo, en la Iglesia, el lugar querido por Dios para dar algo bueno de ti a los demás, para hacer de tu vida una ofrenda desde lo recibido, ¿no? Ese es un gran contenido de esta cultura vocacional más específica. Ahí también entran los contenidos propios, el carisma, el fundador, la familia carismática, cómo estamos viviéndolo en el presente. Para las dos cosas tiene que haber lugar, ¿no? Es decir, las 3 llamadas, los caminos de vida cristiana, el discernimiento, ¿verdad? Esos contenidos más ya específicos vocacionales, pero todavía en un plano general, y los contenidos propios del carisma, fundador, etcétera. Un segundo paso sería, bueno, esto visto en un itinerario, serían, pues, eso, en un itinerario formativo, de catequesis, pues distintos momentos que la gente recibe anuncio vocacional, ¿no? Con actividades propias para este anuncio. ¿Qué sería la propuesta vocacional? Pues ya sería la invitación a buscar el querer de Dios para la propia vida. Ya es un paso más, ¿eh? Hay una invitación, hay una intencionalidad, respetando la libertad, pero hay una propuesta, lo que viene siendo una propuesta. Bueno, pues veis, algunas de esas actividades que podemos hacer en los itinerarios terminan con propuesta vocacional. Y, si veis, hay unos puntitos que no están vinculados a actividades, porque la propuesta vocacional también se puede hacer en otros momentos no vinculada al anuncio, ¿no? Luego lo veremos un poquito más. Y, por fin, el tercer ingrediente o el tercer paso del proceso de la animación vocacional sería el discernimiento vocacional, que sería comenzar un itinerario de clarificación.
con oración, con formación e información, con reflexión, con decisiones, con acciones, con acompañamiento, ¿vale? Bueno, pues veis que de esas propuestas, algunas de ellas sale una flechita, alguna llega a término, digamos, otras se quedan por el camino. Bueno, pues esos son los discernimientos. Vamos a poner un ejemplo de otro ámbito. Bueno, perdón, esta llave quiere decir lo siguiente. Propuesta y anuncio y propuesta son distintas, pero pueden tener mucho que ver. Es decir, un buen anuncio ya contiene una propuesta. Pensad en un anuncio de la televisión, con una valla publicitaria. Si está bien hecha, contiene una propuesta clara, ¿no? Te está invitando a algo. Esto puede ser para mí, ¿vale? Mantenemos la distinción, porque veremos que puede ser útil, pero sabiendo eso, que quizá mucho de lo que digamos aquí tiene mucho que ver con el anuncio vocacional, con esos contenidos básicos que en la medida que uno los recibe puede entender que ahí hay algo para él, ahí hay camino para él. Un ejemplo de otro ámbito. Bueno, pues un joven o una joven que va a una fiesta, él o ella, ya se está anunciando, ya está diciendo, aquí estoy, ¿vale? La propuesta, pues sería un paso más. La propuesta sería, ¿bailas? ¿Veis? Es distinto el anuncio que la propuesta, ¿no? Aunque un buen anuncio ya contiene en germen una propuesta. ¿Qué sería el discernimiento? Pues si ese baile se lleva a cabo, pues la pregunta que pueda surgir, ¿y si empezamos algo juntos? ¿Vale? Bueno, pues ahí ya se inicia un camino que pues ojalá lleve a buen término, ¿no? Bueno, pues estos tres pasos yo creo que también en lo que es el itinerario, el proceso vocacional, ¿no? Están ahí, ¿no? Tiene que haber momentos de anuncio, de mostrar lo que somos. Si es anuncio vocacional genérico, pues mostrar las propuestas vocacionales de la Iglesia. Si hablamos, como ahora, de propuesta vocacional a la vida consagrada, demostrar, y recalco ahí las palabras de ayer de Gustavo también, mostrar lo que somos y las razones de lo que somos, ¿no? Súper importante. La gente no conoce. Yo he estado con jóvenes en actividades vocacionales y verles abrir los ojos como platos cuando les digo, bueno, sabéis que aquí o si no lo sabéis os lo cuento, en el 4º piso vive la comunidad de los claretianos, nos levantamos por las mañanas, nos juntamos para rezar un rato, por la noche también, antes de dormir, comemos juntos, nuestra economía, pues lo que gana cada uno entra a una cuenta común, de ahí sacamos lo que necesitamos. Bueno, lo más básico de nuestra vida no lo conocen. Bueno, pues lo importante de mostrar, aquí estamos. No por otra cosa, sino porque bueno, nuestra vida como llamada del Señor también puede ser vida para otros y decimos aquí estamos y caminamos con todos, ¿no? Es bueno que haya un momento de esa pregunta, ¿bailas? Porque el anuncio simplemente a veces no vale o es bueno complementarlo con ciertos momentos de propuesta y, bueno, pues para los que digan sí o quizá, como luego veremos, pues iniciar un camino de discernimiento. Vamos a, pensando en esto, decía yo, hay una diferencia con esto del baile, que sería que nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos, sino que pues somos portavoces de otro, ¿no? En el sentido, no decimos ven y sígueme, sino vete y síguele. Vete y síguele. Y otra diferencia, que en nuestro anuncio también entra la cruz. También de Gustavo ayer cuando decía, no solo mostremos lo bonito, también nuestra humanidad en su dimensión pues más trabajosa, ¿no? ¿Vale? Normalmente en un baile no se suele mostrar tanto esta parte, nosotros sí también la asumimos y la mostramos. Bueno, pues me pregunto yo, ¿nos habremos quedado acomplejados en la fiesta de la vida? Cuando nos han dicho lo vuestro no vale, vocación consagrada, ¿qué es eso? Porque se llevan más otras cosas. ¿Será la vida consagrada esa niña acomplejada de la fiesta que no se atreve a bailar? ¿Qué acné tendrá que tanto le acompleja? ¿Quién podría devolvernos una sana autoestima? Una sana autoestima que nos haga bailar con más gracia e invitar a otros a ese baile. Bueno, pues vamos a ver un vídeo, a ver si, domingo por la mañana, a ver si nos venimos un poquito arriba, que nos pueda ayudar esta filmación, si funciona. Vamos allá. Bueno, pues ahí está la provocación, presentarnos como gente frente a
los que nos ven, y ayer por la mañana lo escuchamos con toda su realidad, y ahí está también, ¿no? Frente a los que nos ven como gente sin tarjeta de banco propia, gente sin mujer y sin hijos, o sin marido y sin hijos, gente sin la última decisión de todas sus decisiones, bueno, pues presentarnos como gente con, ¿no? Gente con. Un vídeo, bueno, pues con fotos que se enviaron cuando el Macrofestival de la Vida Consagrada, quizás os habéis visto alguno de vosotros, bueno, pues como una provocación, ¿no? En ese intento de contar nuestra historia, explicar los porqués de nuestra vida. Retomo la pregunta: ¿quién podrá devolvernos una sana autoestima, que nos haga bailar con más gracia e invitar a otros a ese baile? Pues el primero el Señor, recordándonos quiénes somos, a qué hemos sido llamados en el conjunto de la Iglesia. Desde Él podemos recuperar el orgullo de lo que somos, no por méritos propios, sino por gracia suya. En segundo lugar, la gente, esa gente que a veces no nos conoce o no nos devuelve nuestra mejor imagen o lo que querríamos llegar a ser, pero que otros muchos, bueno, que eso nos puede ayudar también a movilizarnos, y otros que sí, otros que bueno, pues agradecen lo que podemos ser y podemos hacer. Y bueno, pues ahí está el Papa Francisco, que nos ha regalado el 2015 como año de la vida consagrada, para los consagrados y para toda la Iglesia, o las palabras de Uriarte de hace 2 o 3 años aquí mismo, que decía y hablaba sobre la inestimable aportación de la vida consagrada al vigor de la vida eclesial y la salud de la vida social, etcétera, ¿no? Bueno, pues ojalá que por ahí vayamos encontrando camino y posibilidades de movilizarnos. O, como decía el viernes el presidente de Confer, aquí presente, proponer nos lleva a creer en el futuro de la vida consagrada con esperanza. Bueno, pues vamos allá. Ves que la introducción siempre a veces es muy larga, pero me parecía interesante partir de aquí. Y el otro, como luego lo tendréis escrito, pues si alguna cosa queda, ahí estará escrito. Vamos a entrar ya al primer punto, después de esta introducción un poquito larga: las raíces, escritura y magisterio. Mirad, vamos a acercarnos a algún texto del Nuevo Testamento. No es un tratado exhaustivo, sino unas pinceladas, ¿no?, que nos puedan responder a esa pregunta. ¿Cómo hicieron Jesús y la primera comunidad su propuesta? ¿Cómo lo hicieron? Pues aparece que un día Jesús, cuando le preguntan unos jóvenes: Maestro, ¿dónde vives?, les dice: venid y veréis. Acabamos de escuchar este texto ahora aplicado a la exposición de Ávila, ¿no? Venid y veréis. Bueno, pues es una propuesta es más anuncio, ¿no? Más anuncio que propuesta. Venid a ver lo que hay, y si os convence, pues a ver. Sin embargo, en otras ocasiones, como el título de esta ponencia, aunque era interrogante, ven y sígueme, pues es muy directa. Ven y sígueme, Una propuesta muy, muy directa. La primera comunidad cristiana, pues está el Mirad cómo se aman, que nos habla Tertuliano de él, basado en ese resumen del libro de los Hechos, Hechos 4. También una propuesta indirecta, es más anuncio, ¿no? Mirad cómo se aman, la gente lo veía y algo les llamaba la atención, pero también hay momentos de elección directa. Cuando dice que eligieron a los diáconos, había una necesidad, eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, etcétera. ¿Vale? Entonces, podemos decir que tanto en la vida de Jesús, narrada en los Evangelios, como en la primera comunidad, hay tiempo para la propuesta indirecta, implícita, para el anuncio vocacional, que ya tiene como germen una propuesta, y hay tiempo para la propuesta directa, explícita y clara. ¿Sí? Llama la atención que es una propuesta valiente, arriesgada, a la vez que respetuosa. Está hecha desde la gratuidad y desde la necesidad, las dos cosas. Yo creo que no hay por qué desechar ninguna de las dos. La llamada está hecha desde la gratuidad, sería la razón teologal, que cada persona descubra el camino que Dios le tiene preparado. ¡Wow! Eso es súper importante, ¿no? Que cada persona descubra el camino que Dios le tiene preparado, en el que ser feliz haciendo felices a otros. Y también está la razón de la necesidad, la razón funcional, porque sin vocaciones no hay proyecto. Sin vocaciones no hay proyecto. Un compañero mío de congregación, Pedro, dice: pues a mí me hizo pensar cuando en el año no sé cuántos, por allá por los 80, los obispos vascos escribieron una carta donde hablaban de la necesidad de personas consagradas, ¿no?, para las tareas que hacían, etcétera.
Bueno, pues las dos cosas, ¿no? La razón funcional, la gratuidad, y la razón teologal y la razón funcional, gratuidad y necesidad. Es una propuesta que se hace a quien pregunta y a quien no pregunta. Se hace a quien pregunta, los dos jóvenes de Betania, el joven rico que pregunta a Jesús, aquel que va y le dice, aquellos tres vocaciones, ¿no? Que aparece, uno de ellos también pregunta, entonces Jesús le responde, pero también a quien no pregunta, los pescadores, que hemos escuchado el texto esta mañana, para nada estaban en que su vida iba a cambiar, ¿no? No preguntaron, no, se acercó Jesús. Mateo, que estaba tan a gusto ahí con los impuestos, tampoco preguntó nada, se acercó Jesús. Sígueme, que le dice a otro en el Evangelio, tampoco. Moisés, Amós, Jeremías, tantos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, su vocación amplia. La vocación a la que Dios les llamó no fue fruto de una pregunta suya, ¿no? Sino más bien de algo que irrumpe a quien pregunta y a quien no pregunta. Y es una llamada que se hace por medio de la vida, de la palabra, de los gestos. También no contrapongamos, a veces contraponemos, ¿no? No, pues la vida, el testimonio, la autenticidad, bien. A eso hay que ponerle palabra también, las dos cosas. No hay por qué desechar ni una ni otra. Vida, palabra y gestos. Algunas citas del Magisterio en torno a la propuesta vocacional a la vida consagrada. Bueno, pues de los congresos sobre las vocaciones, Ignacio de Imbier nos dio bibliografía de 4 congresos, si no me equivoco, 4 documentos. Bueno, yo aquí resalto 2, y ahí lo escribo, Nuevas vocaciones para Nueva Europa, documento que ya tiene sus añitos, pero que sigue siendo muy, muy potente, muy interesante. ¿Vale? Como pega, quizá, bueno, si uno lo lee con esa clave de cultura vocacional amplia, bueno, pero sí, también da para concretar después, ¿no? Aborda la cultura vocacional amplia y la específica, ¿no? Las dos cosas, de ahí puede salir todo. Y uno más reciente, que también se citó el otro día, el segundo Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones. Bueno, pues también interesante, ¿no? Vamos a las palabras de algunos papas. Desde hace unos cuantos años se viene celebrando la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, y en ellos se nos han dicho cosas sobre la propuesta vocacional a la vida consagrada. Juan Pablo II, en otro documento, dice: es necesario y urgente organizar una pastoral de las vocaciones amplia y capilar, que llegue a las parroquias, centros educativos y familias. Se aparece la pastoral vocacional más allá de lo juvenil, ¿no? Suscitando una reflexión atenta sobre los valores esenciales de la vida, los cuales se resumen claramente en la respuesta que cada uno está invitado a dar a la llamada de Dios, especialmente cuando se pide la total entrega de sí y de las propias fuerzas por la causa del reino. Bueno, pues veis qué interesante este texto, ¿no? Aparece lo vocacional en su sentido más amplio, dedicado no solo a jóvenes, sino también a familias, por tanto adultos, esa respuesta a la llamada de Dios, y bueno, al final apunta, no dice vida consagrada específicamente, pero sí apunta a un camino de consagración especial, ¿no? Benedicto XVI, en el mensaje de la Jornada de Oración por las Vocaciones 2010, la fecundidad de la propuesta vocacional, en efecto, depende primariamente de la acción gratuita de Dios. Aquí estamos hablando mucho del proyecto, doy por supuesto todo lo que hemos hablado antes de iniciativa de Dios, de esa dimensión teologal, bien. Pero, como confirma la experiencia pastoral, está favorecida también por la cualidad y la riqueza del testimonio personal y comunitario de cuantos han respondido ya a la llamada del Señor en el ministerio sacerdotal, en la vida consagrada, puesto que su testimonio puede suscitar en otros el deseo de corresponder con generosidad a la llamada de Cristo. Iniciativa de Dios, pero muy importante, pues nuestra vida, ¿no? Nuestro testimonio. Por eso vivir y proponer, por ese orden. O a la vez, pero un proponer que esté basado en el vivir. Otra frase del mensaje a ese congreso que citábamos antes: la experiencia nos enseña que allí donde hay una buena planificación y una práctica constante de la pastoral vocacional, las vocaciones no faltan, no faltan. Dios es generoso, e igualmente generoso debía ser el empeño pastoral vocacional en todas las iglesias particulares. Fijaos, subrayamos la iniciativa de Dios y subrayamos la necesidad de llegar a planificar y a ser eficaces, ¿no? Con la eficacia del Evangelio. Y el Papa Francisco, el texto más explícitamente que habla de propuesta vocacional en el documento Evangelii Gaudium, lo tenéis en el esquema al final: en muchos lugares escasean las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. Frecuentemente esto se debe a la ausencia en las comunidades de un fervor apostólico contagioso, lo cual no entusiasma ni suscita atractivo.
Donde hay vida, fervor, ganas de llevar a Cristo a los demás, surgen vocaciones genuinas. Aun en parroquias donde los sacerdotes son poco entregados y alegres, es la vida fraterna y fervorosa de la comunidad la que despierta el deseo de consagrarse enteramente a Dios y a la evangelización. Sobre todo si esa comunidad viva ora intensamente por las vocaciones y se atreve a proponer a sus jóvenes un camino de especial consagración. Qué bonito, ¿no? Desde un análisis de la realidad, esa necesidad de vivir lo que estamos llamados a vivir, ese fervor apostólico contagioso y ganas de llevar a Cristo a los demás, nos propone dos medios súper importantes: orar intensamente y atreverse a proponer a los jóvenes un camino de especial consagración. Bueno, pues valgan como pinceladas, no es exhaustivo, pero ahí quedan como pinceladas de esas raíces, ¿no? Mirando a Jesús, mirando la reflexión que la Iglesia va haciendo sobre el tema. Vamos con el tronco, requisitos, destinatarios y modos de la animación, de la propuesta vocacional. ¿Desde dónde proponer? Pues podemos pensar qué requisitos, qué condiciones hacen falta en la institución y en la misma propuesta. En la institución que propone, sea la que sea, se haga la propuesta desde una congregación religiosa, un instituto de vida consagrada, una familia carismática, ¿vale? Pensando en propuestas a la vida consagrada, pues lo primero sería tener algo que ofrecer. Por eso el subtítulo de las ponencias, ya he dicho, ya he recordado, era vivir y proponer, ¿no? Vivir y proponer. Fijaos, en esto podemos quedarnos cortos o pasarnos de pueblo, ¿no? De frenada. Yo creo que no hace falta ser perfectos, por supuesto, aparte de que es imposible, sí estar en camino de vida consagrada. Sí estar en camino de vida consagrada. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues yo creo que pueden pasarnos muchas cosas, ¿no? Puede ser que hayamos dejado de orar, personal o comunitariamente, o que nuestra oración no haya chispa, que hayamos dejado de cantar, que es también muy importante. Puede ser que nuestras relaciones estén deterioradas, y a veces muy deterioradas, entre nosotros. Puede ser que nos hayamos vuelto funcionarios de la pastoral, que ahí no haya fervor, sino bueno, pues más o menos un funcionariado, ¿no? Más o menos bien llevado, bien organizado. Nos puede pasar de todo. Quizá el único, como dice la palabra de Dios, ¿no? El único pecado que no se podría perdonar, todo se puede perdonar, lo único que no se podría perdonar, citando, parafraseando el documento sobre el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, sería la resistencia y el rechazo a la conversión. Sería el inmovilismo. Todo nos puede pasar, todo se puede perdonar, quizá el único mal imperdonable sería la resistencia y el rechazo a la conversión. Por eso, bueno, pues ojalá que ese análisis de nuestra vida, que el otro día Ignacio tanto nos insistía, y también Carmen y otros que han hablado aquí, bueno, pues sea ocasión de espabilarnos y de hacer una conversión vocacional. Hay que hacer la conversión pastoral, pero también la conversión vocacional hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Y de ahí la importancia de clarificar el modelo real de vida consagrada, el de la cocina, no el de los documentos. La cocina, no el de los documentos. Los documentos están muy bien y tiene que haberlos, y tiene que haber buena reflexión. Pero luego, ¿qué modelo real de vida consagrada estamos viviendo? Y no hablo de los modelos preconciliares principalmente, que también hablo de si nos hemos quedado en ese modelo tan autónomo, ¿no? Que nos hilvanaba también el otro día, si no recuerdo mal, el dominico, Martín, ¿no? En el modelo tan autonomista que al final la oración y la comunidad se pierden, o en el modelo profético que acentúa esa dimensión tan importante del Evangelio, pero que no es la única, o en el modelo comunitario estufa. Quizás sea nuestro mayor riesgo ahora, que no modelos de hace tantos años, ¿no? Estamos llamados a vivir un modelo de vocación, comunidad, misión, ¿no? Vocación, comunidad, misión. Bueno, pues esos son los requisitos de la institución. Requisitos de la propuesta, pues con 3 palabras: que sea clara, frente a la polisemia que a veces le damos a las palabras, que es tan peligrosa, ¿no? Que al final luego no sabemos lo que queremos decir. Bueno, pues si tenemos una pastoral vocacional amplia, que en algún momento incluye propuestas concretas a la vida consagrada, esas propuestas tienen que ser claras. Quien nos escucha tiene que enterarse de que ahí le estamos proponiendo algo, sea de la forma que sea, luego veremos, ¿no?
¿vale? Pero que la propuesta llegue, que no nos quedemos en la eterna polisemia. Tiene que ser valiente, la valentía, la parresía, ¿no? Mi maestro de novicios decía, la parresía es la valentía humilde de los apóstoles. Es una bonita definición de parresía. Frente al complejo, el acomplejamiento, propuestas vergonzantes y el respeto. Claro, el respeto, ¿no? Frente a toda coacción, del tipo que sea, el respeto. Una propuesta es una propuesta, ¿eh? Puede ser aceptada o rechazada, ¿vale? Claridad, valentía y respeto. ¿A quién proponer? Bueno, pues ahí os ponen el esquema. A cualquier persona en edad de merecer, con capacidad de responder, ¿vale? Bueno, vamos por partes. Vamos a aclarar esto. Retrotrayéndonos un poquito, acordaos el triple momento del proceso vocacional, ¿no? Anuncio, propuesta, discernimiento. ¿A quién hacer el anuncio vocacional? Bueno, pues ahí claramente a todos, ¿eh? Cuando es todos, desde niños hasta adultos. Que la gente conozca, ¿no? Sea sensible al Dios que nos llama, el Padre que nos llama a la vida, el Hijo a su seguimiento, el Espíritu a una tarea concreta en la vida, una misión, a un testimonio, que la gente rece por las vocaciones a todas las formas de vida en la Iglesia y por las vocaciones consagradas, que conozca sus formas de vida, que las aprecie, que las valore, que conozca el carisma en el ámbito donde está, la historia del fundador, bueno, cómo se vive en el presente ese carisma, etcétera, ¿no? A todos, eso es a todos. Vamos al grano ahora. ¿A quién hacer la propuesta vocacional? Bueno, pues yo ahí diría una propuesta genérica a cualquier persona con capacidad de responder. A cualquier persona. ¿A quién hace la propuesta vocacional, en este caso a la vida consagrada? Bueno, a cualquier persona con capacidad de responder. Una propuesta ya personalizada, pues a personas con un deseo de vivir la fe auténticamente, conectadas con el carisma y con una libertad y capacidad básicas. Capacidad básicas. No hace falta estar ya completo para recibir este tipo de propuesta. A veces hemos pensado, vamos a formar personas, cuando tengamos personas vamos a proponerles la fe, cuando tengamos la fe les proponemos la vocación. No, eso, la vida no funciona así. Yo me he ido haciendo persona mucho ya estando con los claretianos y me he ido haciendo más creyente ya estando con los claretianos. No tuve que acabar mi formación humana y mi formación cristiana para entrar, ¿no? Y me imagino que será vuestra propia experiencia. Por eso, bueno, pues además estamos en el ámbito de la propuesta, ni siquiera es todavía el paso a iniciar ya una vida, ¿vale? Entonces, una propuesta genérica a cualquier persona con capacidad de responder y una propuesta personalizada, eso, personas con deseo de vivir la fe auténticamente, conectadas con el carisma y con una libertad y capacidad básicas. Ahí entraría el tema de la edad. Bueno, pues desde los 18 hasta más o menos 35 puede ser una edad. Personas más mayores, pues siguiendo un criterio de Luis Ángel de las Heras, que en su momento era prefecto de formación, pues un buen criterio yo creo que es gente ya más mayor, pues quizás solamente si hay una calidad humana y cristiana notable, ¿no? Humana y cristiana notable. Si no, pues ya es difícil. La experiencia dice que es difícil iniciar un camino con todos los cambios que supone de vida consagrada, ¿no? Bien. Y por completar ya la trilogía, anuncio, propuesta, ¿a quién ofrecer discernimiento vocacional? Pues a quienes dicen sí o quizá. ¿Vale? Si ante una propuesta alguien dice sí o dice quizá, mira, pues te ofrezco un discernimiento para que te puedas clarificar, ¿vale? En caso de duda, propuesta. En caso de duda, propuesta. Y ya dejemos espacio al espíritu y a la persona. Ya se lo pensará, ya dirá sí, no o depende. En caso de duda, propuesta, ¿vale? Bien. Y por último, de este punto segundo, ¿cómo se puede hacer la propuesta vocacional? Bueno, pues posibles formatos de propuesta. Mirad, habría un formato de propuesta personalizada directa, como el más fuerte, el más heavy. Lo he sacado de un escrito de Juan Carlos Martos, le he preguntado si tenía alguna fuente para citarla, pero no me ha respondido estos días. Si la hay, irá en el escrito, ¿no? La propuesta personalizada directa es una acción pastoral de tiempo breve, ¿vale? Así como el anuncio vocacional puede ser una actividad que dure 1 hora, 2 horas, un fin de semana, etcétera. La propuesta suele ser siempre algo más concreto, ¿no? ¿Vale? Algo, ese bailas, ¿no? Ese momento de preguntar. Se realiza cara a cara, utiliza una fórmula que contiene el núcleo vocacional. Señor, ¿qué quieres de mí? Ven y verás, sal de tu tierra. Es un mensaje más afectivo que racional, no son muchas razones, sino bailas.
¿no? Es más afectivo que racional, es una propuesta y admite la reiteración si las circunstancias lo aconsejan, ¿no? ¿Vale? Es decir, que se puede hacer una vez y puede volver a hacerse más veces a la misma persona si las circunstancias la aconsejan. ¿Posibles reacciones de la persona? Aceptación, sí, pues te ofrezco este camino de discernimiento. ¿Puede haber rechazo? Bueno, pues respeto. Ante el rechazo siempre respeto y pensar si valorar más adelante si conviene reiterar la propuesta, ¿no? Puede haber retraso de la decisión. Esto que me dices me lo pienso, ¿vale? Pues quedamos para retomar, para que si lo que hayas pensado, sí o no, puedas decirme, ¿no? Además de esta propuesta personalizada directa, pues hay otros formatos también válidos, combinando los siguientes elementos. Mirad, yo creo que esto nos puede clarificar. Puede haber propuestas personales o grupales. Puede haber propuestas verbales o por escrito. Y puede haber propuestas concretadas o abiertas. ¿A qué me refiero? Pongo unos ejemplos y nos vamos aclarando. Ejemplo 1. Busca un momento, en un contexto de acompañamiento, de diálogo personal con una persona, se le puede decir, si la conversación va por ahí, busca un momento de oración ante el Santísimo y dile: Señor, no sé lo que quieres de mí, pero házmelo saber, y sea lo que sea, yo te diré que sí como María. Bueno, PVA significa que ha sido una propuesta personal, verbal, oral y abierta. No le has dicho, a lo mejor la persona dice: es que no sé, porque bueno, pues la vida consagrada es muy bonita, pero el matrimonio también me atrae, ¿no? Bueno, pues le haces esa propuesta. Ponte en oración y mira a ver lo que el Señor te quiera decir, ¿vale? Otro ejemplo, en un contexto de semana vocacional, de actividades, se lanza esta pregunta a una clase, a un grupo de catequesis. ¿Alguno de vosotros ha planteado alguna vez que el Señor le pueda llamar a una vocación de especial consagración? Bueno, ahí hay una propuesta grupal, verbal y concretada, ¿no? ¿Vale? A lo mejor en ese momento salta una chispa en alguna persona que lo está escuchando, ¿no? Y posteriormente se puede pasar una encuesta donde se refleje esta misma pregunta y cada uno diga, bueno, como una pregunta ya más personalizada donde cada uno se defina, sí, quizá no. Bueno, pues la encuesta ya sería personal, escrita y concretada. Otro ejemplo de propuesta vocacional. En un acompañamiento también a una persona que pues, se le dice, quizá es el momento de discernir si tu camino en la vida puede ser este carisma en el que has ido creciendo durante todos tus años de colegio. La persona, por lo que ha planteado, bueno, pues el acompañante de que puede ser el momento de lanzarle esta propuesta, ¿no? Una propuesta personal, verbal y concretada. Otro ejemplo más, en un contexto de vida cotidiana, ni siquiera hace falta estar sentados hablando de un acompañamiento. Oye, mira, toma este tríptico que me han enviado, mira a ver si te interesa. Y se le pone en la mano a la persona el tríptico, por ejemplo, de Monte Oreb, este programa de discernimiento que hay. Bueno, la persona cuando lee ese tríptico se da cuenta que hay un discernimiento serio a distintas formas de vida cristiana y pues puede decir, pues me interesa y en ese camino discernir si es mi vocación o no, ¿no? Vale, mirad, vamos a hacer una cosa. En un minuto vamos a intentar buscar desde la experiencia cuál fue el detonante de nuestra chispa vocacional. ¿Qué nos hizo plantearnos la posibilidad de volar, de salir a bailar? Los que seáis laicos o seglares, ¿qué os hizo dar el paso a vuestra vocación, a vuestro estilo de vida actual, ¿no? Pongo el ejemplo. Es verdad que en nuestros caminos vocacionales hay muchos ingredientes, muchos elementos. El ejemplo de un niño que fue a un colegio de religiosos, que hizo su iniciación cristiana, que tenía sus compromisos pastorales apostólicos y que en un momento determinado alguien pone en su mano un tríptico de una convivencia vocacional y dice, mira a ver si te interesa. Bueno, pues todo lo anterior, el testimonio que recibió de los religiosos de su colegio, su educación, la familia, etcétera, la iniciación cristiana, fue el ambiente propicio para que en ese momento ese tríptico fuera el detonante que le llevó a iniciar un camino de discernimiento. Ese tríptico fue la propuesta, ¿no? Bien, pues en 60 segundos, nada más ni nada menos, que van a contarse ahí en la pantalla, os invito a que la persona que tengáis al lado, de 2 en 2 o de 3 en 3, comentéis, ¿no? ¿Cuál fue el detonante, cuál fue la propuesta vocacional que os hizo iniciar vuestro camino donde estáis ahora? ¿Sí? Venga, 1 minuto, pero ni más ni menos, ¿vale? Vamos allá, 60 segundos. Para acabar.
Tiempo. Bien. Bueno, pues de lo hablado en este minuto, seguramente saldría un punto tercero más rico, más amplio de lo que yo pueda comentar aquí, ¿no? Bueno, pues simplemente el objetivo era que identificáramos, ¿no?, como la propuesta, es decir, al hablar de lo vocacional hablamos de muchas cosas y hay que hablar de muchas cosas, pero cuando hablamos de propuesta, es dentro de ese marco amplio, siempre hay un detonante, ¿no? Hay un detonante que hace saltar la chispa, que nos hace iniciar un proceso, ¿veis? Pero el detonante tiene que estar, ¿no? Y puede ser tan variado como hemos visto antes, personal, grupal, verbal o escrito, concretado o abierto, ¿no? Bueno, pues si en nosotros eso ha hecho saltar chispas, o la chispa, para la vida consagrada o para la vida laical o matrimonial, pues en otros también, ¿no? Así que ánimo. El tiempo que nos queda, que ya no es mucho, pero luego, como digo, estará escrito y casi, bueno, pues lo que llevamos nos ayuda a plantear esto. Ámbitos donde hacer la propuesta vocacional a la vida consagrada. Mirad, ahí he añadido un punto al esquema, que es un 3.0, porque al hacer la revisión final, bueno, me parecía que dentro de todos los ámbitos, este es el 3.0. Ámbitos especialmente oportunos. Ámbitos especialmente oportunos. También lo he sacado de una reflexión de Juan Carlos Martos, ¿no? Momentos significativos para lanzar abiertamente la propuesta. La entrevista de acompañamiento espiritual es un momento oportuno donde una persona en búsqueda, bueno, pues puede recibir esa propuesta clara, valiente y respetuosa. Una situación personal especial, ocasiones que dan pie para hacer la propuesta al estilo del joven rico. No sabemos qué mosca le habría picado el joven rico aquel día o esa semana, pero cuando vio a Jesús le preguntó y Jesús le lanzó la propuesta. Un momento fuerte en la vida del sujeto, una fuerte experiencia misionera, fuerte experiencia de oración, un encuentro con una persona significativa en campo de trabajo, una Pascua. Ocasión de actividades específicamente vocacionales, jornadas o catequesis vocacionales, testimonios, y con motivo de un evento que haya podido causar impacto. Una asistencia a una profesión religiosa, una visita a un centro formativo. Bueno, pues estos son 5 ámbitos muy concretos, como veis, especialmente oportunos para lanzar la propuesta vocacional. Vamos ya ahora con los 3 que teníais ahí, el ámbito de la vida, el ámbito de la acción pastoral, el ámbito comunicativo y virtual. Fijaos, en el ámbito de la vida yo creo que podemos hacer mucho anuncio vocacional, sobre todo por el testimonio, y también propuestas más implícitas, ¿no? Más implícitas. En concreto, mostrando nuestra vida, en acto y en palabra, ¿no? Pensad lo que es cuando uno puede ir a un monasterio, y bueno, ahora hay monasterios con bastante vida. Bueno, pues uno va allí, caramba, dice, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo. Ahí hay mucho testimonio y hay una propuesta implícita para quien lo ve. Este verano que fuimos a Tesé, un joven ha venido muy tocado, tanto que dices que a lo mejor lo mío es ahí. ¿Cómo le digo a mi madre ahora que, tranquilo, de momento dile que quieres ir una temporadita más y vas a ver, pero no tienes ya que decir que, porque todavía no es el paso, ¿no? ¿Vale? Pero, y Tesé lo que muestra es la vida de los que están allí y la horita que hablamos con uno de los hermanos que nos contó un poco más de su vida. Bueno, pues eso es mostrar nuestra vida en acto y en palabra. Creando espacios de espiritualidad y fraternidad. Nuestra pastoral no se puede reducir solo a trabajo, trabajo, trabajo. Tiene que haber espacios donde cuidemos y mostremos nuestras raíces. Tiene que haber puertas abiertas, que ayer nos decían, ¿no? Con la prudencia que sea. También tenemos derecho y necesidad, necesidad de ámbitos propios, ¿no? De comunidad, pero también es bueno puertas abiertas. Ofreciendo colaborar más estrechamente en nuestro apostolado. El niño ese que había recibido el tríptico, en su momento también el pastoralista le pidió que ayudara en las convivencias, que era algo que no hacían todos, ¿no? Todos eran catequistas, etcétera, pero colaborar en las convivencias expresamente pues era un paso más, ¿no? Y a lo mejor de ahí surgió la pregunta, ¿y por qué no dedicar mi vida a esto? Bueno, pues una colaboración más estrecha en nuestro apostolado. Algunas fotos son de mi familia carismática, porque son las que tengo, pero poned ahí vuestras caras, ¿no? Pues que la gente vea que nos apreciamos, también a veces que nos pegamos, ¿por qué no? Que hacemos broma entre nosotros, que rezamos, que comemos juntos y que podamos sentar en nuestra capilla, en nuestra mesa a veces a otras personas, que pedimos a gente que colabore más estrechamente con nosotros. Bien. Ámbito de la acción pastoral. Bueno, pues en la acción pastoral puede haber mucho anuncio vocacional y propuestas explícitas.
Ese ámbito es para esas dos cosas. Ahí está el esquema. Voy a ir un poquito rápido ya a esta parte. Celebraciones litúrgicas y oración, como espacios donde puede resonar con fuerza la voz de Dios. Lugares también son lugares de iglesia, de comunidad, ¿no? Ahí se percibe la enseñanza, catequesis y predicación, muy importante, ¿no? Que el tema vocacional esté ahí presente, en su sentido amplio y en su propuesta de vida consagrada. Lo he metido nuevo también, programas de discernimiento, al estilo de Montoré, que decíamos antes, ¿vale? Es verdad que son ya programas de discernimiento, pero para mucha gente tienen valor de anuncio y de propuesta, ¿no? Porque quizá hasta entonces no se habían planteado esa posibilidad. La acción caritativa y social, ese encuentro de Cristo en el pobre, que amplía los horizontes y puede llevar a plantearse a la persona, bueno, pues ¿por qué no consagrarme a Dios a través de esta acción por los demás, ¿no? El acompañamiento espiritual, ¿sí? Como ese momento importante que decíamos antes también, y las experiencias fuertes de interioridad, unos ejercicios espirituales, de exterioridad, un voluntariado prolongado, unos meses o un año, de eclesialidad, como pueden ser las Jornadas Mundiales de la Juventud o las Jornadas de Ávila que nos han presentado, ¿sí? Una acción que puede englobar varios de estos ámbitos con fuerza es una semana vocacional, donde hay mucho de celebración o elementos de celebración y oración, de enseñanza y de catequesis y posibilidad de acompañamiento. Algunas fotos de actividades que incluyen anuncio y propuesta. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Con los pequeños trabajar el Jesús que llama y el fundador o fundadora que responde. El Jesús que entrega la vida y los mártires que la entregan por amor. El Jesús que envía, las formas de vida cristiana y, bueno, pues los misioneros por el mundo, ¿no? Otro ciclo, pues lo mismo pero con otra estética. Jesús que llama, fundador que responde, Jesús que se entrega, mártires, Jesús que envía, formas de vida cristiana y misioneros por el mundo. Vale. Ya para los adolescentes que están en esa edad más complicada, pues algo más elaborado. Te llaman. Una actividad que no se sabe lo que es, parece una marca y luego es la llamada de Jesús. Uno somos tres, formas de vida cristiana. Bueno, pues presentación del propio carisma. Los bachilleratos, I+D, investiga y desarrolla tu vocación, ¿no? Discernimiento. Gente consagrada, ¿vale? ¿Qué puede haber en una semana vocacional? Cartel, un oratorio, una actividad vocacional, posibilidad de unas convivencias, oración vocacional, Eucaristía. Bueno, pues veis que muchos elementos de los que hemos dicho combinados, ¿no? ¿Vale? Para que lo vocacional no se quede en el aire, sino concretado con fuerza en una acción, ¿no? Bueno, fotos y fotos. De los encuentros, de las oraciones, de las Eucaristías. Ejemplos de programas de discernimiento que son propuesta para muchos. Pues Betania, encuentro de jóvenes buscadores. Bueno, pues se empieza con una oración, reflexión, diálogo, un testimonio, puesta en común, Eucaristía, posibilidad de convocar algo más para los que muestren interés. El programa Montoré, que hace unas jornadas se presentó aquí también como un taller. Jóvenes mayores de 20, 9 meses, encuentro mensual, reflexión, acompañamiento, convivencia, ¿vale? Bueno, pues la acción pastoral da para mucho, propuesta vocacional. Ámbito comunicativo y virtual, muy importante. Anuncio, propuesta y posibilidad de contacto, ¿vale? Publicaciones, diseños gráficos, que sean cuidados, que lo puedan hacer profesionales, que hagan cosas bonitas. Montajes audiovisuales, sitios web y redes sociales, ¿no? Bueno, pues un cartel vocacional amplio, vivir, desvivirse, revivir. Un cartel vocacional de propuesta concreta. Papá, mamá, quiero ser biólogo, médica, actor. Papá, mamá, quiero ser misionero. Otro de propuesta amplia, ¿no? No te pases de la raya, te dicen todos. Crúzala, te dice Dios. Vocación, el otro lado de la raya. Bueno, una oración, ¿verdad? Bueno, pues distintas cosas cuidadas, bonitas, que son anuncio y pueden ser propuesta. Una foto de anoche. El equipo de Confer, aquí estamos. Bueno, pues la gente, qué bien. Que además de trabajar, pues os deis un abrazo y os saquéis una foto y la pongáis en el... ¿Vale? Resumiendo ya para acabar. Hemos mirado las raíces. Ahí están las raíces en el Señor, en la vida a la que nos ha llamado, en la primera comunidad, en las palabras del magisterio que nos quieren ayudar a vivir. El tronco, la institución que hace la propuesta y la manera de hacerla. Las ramas, un poquito rápido, pues ámbitos donde hacer esa propuesta vocacional. Unos ámbitos propiamente especiales y otros ya pues más amplios, pero importantes también. Nos quedan los frutos. ¿Dónde están los frutos? Bueno, pues los frutos, como todo lo que tiene que ver con el Evangelio, llegarán. Llegarán en la forma que Dios quiera.
en la forma que esperamos o en otra. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Bueno, pues no sabemos qué frutos llegarán, pero confiamos que llegarán, ¿vale? Conclusión, sin propuesta no hay respuesta. Sin propuesta no hay respuesta. Salir a bailar e invitar a otros a hacerlo, sabiendo que es otro quien sostiene el paso y la melodía. Que baile la niña también con su acné. Y una pregunta, ¿y si hiciéramos lío, en este caso lío vocacional? ¿Vale? Bueno, pues para el lío lo primero sería confiar, orar. Por eso os invito a que acabemos haciendo esta oración, no sé si se ve, sí, ¿no? De una de las jornadas de oración por las vocaciones. Bueno, pues también, ahora que hemos hablado de propuesta vocacional, que acabemos orando. Decimos juntos, Señor, te rogamos por nuestros hermanos y hermanas que han respondido a tu llamado al sacerdocio, a la vida consagrada y a la misión. Haz que sus existencias se renueven de día en día y se hagan evangelios vivientes. Señor misericordioso y santo, sigue enviando nuevos operarios a la mies de tu reino. Ayuda a los que has llamado a seguirte en este tiempo nuestro. Haz que contemplando tu rostro respondan con alegría a la maravillosa misión que les has confiado, por bien de tu pueblo y de todos los pueblos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues ven y sígueme, 3 palabras que quieren seguir resonando hoy, para muchas llamadas, también para la vida consagrada, con claridad, valentía y respeto como el Maestro, que es domingo por la mañana y podemos seguir celebrando y viviendo la Pascua. Muchas gracias.